licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Lic. Mil disculpas, tuve un inconveniente, toqué un cable susceptible, pero me quedé respondiendo las buenas noches a todos. Dios guarde, ahora nos saluda uno como catedrático, lo sacan en TikTok. Bien, aquí estamos. Estamos listos, tenemos buen quórum. Vamos a continuar. Bueno, ya saben que el que por alguna razón la aplicación los saca, no tengan pena, vuelven a ingresar. Y ahora no sé qué se me hizo ahí. ¿Todos me escuchan bien? Es que se le escucha como interferencia en su micrófono, pero es muy poca, pues. Ok, denme un momento, me voy Ahora a... ya se escucha bien. Ahora ya se le escucha bien, licenciado. ¿Ya se escucha bien? Pues solo al Ok. inicio. Ok, perfecto. Ahora se le escucha robótico otra vez. Otra vez, déjenme ver un momento, vamos a resolverlo. Me voy a salir un momento y voy a volver a ingresar, permítanme. ¿Cómo me escuchan ahora? Bien, licenciado. Bien, Lic. Ok. Espero que si no me avisan y veo yo que... De nuevo se escucha raro. Ok, voy a probar quitándome los audífonos. Uno, dos, tres, ¿me escuchan ahí? Permítanme. Sí, licenciado. Sí se escucha, licenciado. Y yo los escucho porque no está ahí donde lo puse. Esto es. ¿Me escuchan ahí? Se escucha muy bien. Ok, Ahora sí, perfecto. perfecto, ya son los audífonos que ya no dan para más. Ya vendrá la Navidad, la posibilidad de pedir nuevos. Bueno, de nuevo pongo a grabar la sesión y si tuvieran algún inconveniente vuelven a ingresar, por favor. Vamos a poner la pizarra. Y para, a guisa de repaso, recordando que estábamos viendo la etapa preparatoria, habíamos visto a detenimiento los actos introductorios, la justicia criminal, que la exploramos con detenimiento, el atestado policial, la denuncia, la querella, y posteriormente habíamos
visto que el primer paso, o el segundo paso después de la noticia criminal, el siguiente paso, es determinar, hay dos muchachos que van a salir, vuelven a entrar, por favor, Alejandra Díaz y Edgar Lorenzo Hernández, que por alguna razón hay algún permiso que en el momento de la grabación nos va a sacar, pero igual ya saben que pueden ingresar. Entonces, nos enfrentamos a la primera barrera del proceso, que es determinar si existen obstáculos a la persecución penal. En esa persecución, en esos obstáculos, hay tres posibilidades: la cuestión prejudicial, el antejuicio y las excepciones. Luego hablábamos que si no había ningún obstáculo, teníamos que entrar al momento de la situación legal del imputado, que pues explorábamos que se podía dar a través de la presentación espontánea, a través de una citación o una conducción, y la que generalmente podemos entender que es o que conocemos que es la aprehensión, y que al leer el artículo relativo a la aprehensión vimos que se podía dar por flagrancia, por cuasi flagrancia, podía ser detenido por cualquier persona, que en términos básicos se trata de flagrancia igual, o a través de una orden judicial. Y por último, habíamos visto el siguiente paso, que era la declaración del sindicado. Esa declaración del sindicado que determinamos que era a través o ante un juez competente, que debería estar su abogado defensor presente, que persistía el derecho de abstención y que debía darse entre los 124 horas. Esta en particular es el paso que vamos a ver con detenimiento después de que exploremos toda la etapa. O sea, que concluyamos hoy. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? Bien. Entonces, en estos momentos pasamos a una subetapa o un subpaso. Para que no nos confundamos con la etapa preparatoria, vamos a establecer como pasos dentro de la misma etapa. Y ese subpaso es la situación jurídica del imputado. Como voy a usar la pizarra, voy a quitar mi imagen. Y la vamos a ir acomodando. Bien, estamos listos. Y como siempre, voy a pedirle a algunos de nuestros compañeros que nos ayuden eventualmente en la lectura de las normas jurídicas que es necesario acompañar. Después de la declaración del sindicado, tenemos un siguiente paso, que es la situación jurídica procesal. ¿Alguien que me levante la mano, por favor? Willy, buenas noches. Por favor, ¿me puedes leer el artículo 150? No, déjame ahí, Willy. Ya te voy a pedir otro. En el artículo, este es muy corto, nos vamos a atrasar mucho si lo leemos todo. De todos modos, sería bueno leer todo el artículo. De acuerdo a esto, de acuerdo al código, en el artículo 150, tercer párrafo,
que indica que una vez tomada la primera declaración del imputado, la que vimos, que era la que estaba ante juez competente, en presencia de su defensor, que se puede abstener, una vez que se efectúe, durante las siguientes 24 horas, es decir, al día siguiente que se ha resuelto esa situación jurídica, el juez debe remitir las actuaciones al Ministerio Público para que proceda de conformidad con la ley, ¿no? ¿Qué quiere decir que proceda de conformidad con la ley? Que proceda con la investigación. Entonces, en ese aspecto, nosotros vamos a encontrar la posibilidad de que se haya dictado uno medida sustitutiva. Que se hubiere dictado un auto de prisión preventiva. Una internación provisional o una falta de mérito. Ok, ahora sí, Willy. Te ruego, por favor, Willy, que me leas el artículo 259 del Código Procesal Penal. Buenas noches, licenciado, con gusto. Buenas noches, muchas gracias. Artículo 259, prisión preventiva. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado, cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Muchas gracias, Will, te agradezco mucho. Esta es la situación jurídica del imputado que normalmente se vincula al derecho penal, ¿no? Pero, contrario a lo que el sentido común nos dicta, debe de cumplir ciertas reglas. No existe prisión preventiva si no se ha escuchado al sindicado. Tiene que haber una declaración anterior, que por supuesto se puede dar a través de la abstención, a través del silencio. Esa abstención o esa declaración es condición sine qua non para considerar la prisión preventiva. Ahora, esa es, digamos, el primer escalón, pero no porque haya declarado o porque haya hecho o porque se ha abstenido de declarar, se dicta la prisión preventiva. Esa es una condición natural, pero debe de existir una condición material, y es que debe de mediar información
suficiente sobre la existencia de ese hecho que es punible y con los motivos suficientes para considerar que el sindicado cometió ese delito, cometió ese hecho punible o que participó de ese hecho punible. Esa es la condición, la principal condición. Debe de escucharse primero, debe cumplirse con escuchar al sindicado y debe de existir una certeza de dos cosas. Uno, un hecho punible, necesariamente, ya lo hemos conversado. Y dos, que hayan motivos racionales suficientes para pensar que ese sindicado ha sido el autor o ha participado en ese hecho punible. Y por supuesto, la norma hace la indicación de que la libertad no debe de restringirse. Por supuesto, salvo cuando sea absolutamente indispensable para asegurar que el sindicado está presente en el proceso. ¿Eso qué significa? O esa es la discusión que existe normalmente y que gracias a que hay casos que se dilucidan en los medios, podemos encontrar esa discusión de, pero ¿por qué hay prisión preventiva si a mí ya me citaron? Yo vine o comparecí de manera espontánea, que era lo que veíamos la semana pasada, la clase anterior. O sea, el código me permite que si yo creo que estoy vinculado a ese proceso, que puedo ser sindicado, que puedo ser imputado, puedo acudir de manera espontánea. Inclusive puedo ser citado por el Ministerio Público, pero si yo llego, si tengo condiciones de arraigo, si no estoy viajando, si no he huido, si tengo cosas que hacer, entonces se supone que no se dan las condiciones para pensar la ausencia del imputado en el proceso. Esto, por supuesto, es un elemento subjetivo que queda a discusión o a consideración más bien de quien dicta la prisión preventiva, que es el juez contralor. Y para ese efecto, por supuesto, deberá de hacerse el análisis que corresponda. Si alguien me puede hacer el favor de levantar la mano para leer, que tenga la Constitución a la mano. Ok, Yamile, por favor, ¿me puedes leer el artículo? Los demás pueden dejar la mano si quieren leer y participar. ¿Puedes leer el artículo 13 de la Constitución Política de la República? Con gusto, licenciado. Artículo 13. Motivos para auto de prisión. No podrá dictarse auto de prisión sin que preceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio ante los medios de comunicación social a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente. Muchas gracias, Yamile. La Constitución, obviamente, en un sentido completamente negativo, porque es una prohibición que está imponiendo para proteger los derechos de la persona, tiene el mismo contenido. Es decir, se prohíbe que exista una prisión preventiva si no existen las condiciones que habíamos señalado. Es decir, que exista una actividad, un hecho, un acto que sea punible. Y dos, que hayan motivos suficientes para relacionar a la persona con ese hecho punible. O sea, es una garantía constitucional. El Ministerio Público, en conjunto con la parte acusadora, que tendría que ser, digamos, los aspectos
o tendría que aportar los aspectos más importantes para que se den esos dos supuestos. Este es el querellante, es el Ministerio Público. Deben aportarle al juez los medios o la convicción al juez de que hay un hecho punible y de que esa persona está vinculada como posible sindicado o como posible participante. Eso, por supuesto, en consonancia con los medios de investigación o con las pruebas que puedan tener en ese momento. Y eso es lo que les corresponde, convencer al juez de ese aspecto. Ahora bien, hay que considerar que lo que se prevé o lo que el artículo busca es, y en la parte final, que no exista la posibilidad de fuga o de obstaculización. Y aquí me va a hacer favor primero Sergio y después Milagro de leer dos artículos muy importantes. Sergio, por favor, primero léeme el artículo 262. Con mucho gusto, licenciado. Del código. Del código procesal penal. 262. Correcto. Artículo 262, peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. 1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. 2. Pena que se espera como resultado del procedimiento. 3. La importancia del daño resarcible y la actitud que el sindicado o imputado adopta voluntariamente frente a él. 4. El comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Y 5. La conducta anterior del imputado. Ok, muchas gracias, Rick. Entonces, acá vemos que el código nos presenta algunas ayudas que nosotros, si estamos del lado de la defensa, tenemos que coadyuvar en el proceso para que el juez tenga esa acción volitiva. Si fuésemos justos, el cumplimiento, o si fuésemos apegados a lo que se establece en el código, si damos señales de que se están cumpliendo estas condiciones del artículo 262, nosotros no seríamos considerados como imputados dentro del concepto de peligro de fuga. Y esto es a veces complicado dependiendo de nuestros clientes. Y por supuesto hay muchas cosas, o sea, no es una regla en general, pero tenemos que estar muy atentos a verificar eso, ¿no? A mí se me ocurre que alguien, mientras ha sido solicitado o se ha presentado de manera espontánea y crea que pueda estar vinculado al proceso, debe de ser muy cuidadoso con sus salidas del país. Y me pasaba en algún caso relativamente reciente, en donde lo que hacíamos con esta persona que hacía negocios fuera del país y que tenía que salir y regresar sin estar todavía citado, sino que se había presentado de manera espontánea, era informar previamente al tribunal o previamente al Ministerio Público, perdón, a la Fiscalía, es un memorial, señores, voy a salir en tal fecha y voy a regresar, aquí está copia de mi itinerario, y al momento de regresar, otro memorial indicando. Porque a veces en los procesos de investigación duran mucho tiempo, ¿no?
entonces vamos buscando, tenemos que ser muy creativos para hacerle ver tanto al órgano de investigación como al juez contralor que estamos cumpliendo con ese arraigo o que nuestro comportamiento durante el procedimiento o durante otros procedimientos o en nuestra vida en general da como señal que nosotros no vamos a tener ese peligro de fuga. Por favor, Milagro, ¿me puedes leer el artículo 263? Artículo 263. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha de que el imputado podría: 1. Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. 2. Influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. 3. Inducir a otros a realizar tales comportamientos. Gracias, Milagro. O sea que básicamente aquí lo que está evitando la norma o lo que se pretende es definir que si hay un posible sindicado o un sindicado que al estar en libertad y no en prisión preventiva pueda influir o trate de ponerse de acuerdo con otros coimputados, con el testigo o que sus propias capacidades o al ser una persona extremadamente poderosa pueda hacer que otras personas vinculadas al proceso como terceros o en general coimputados declaren de una forma o se alejen al concepto de la verdad, por supuesto caen encuadran en este supuesto el peligro de obstaculización. Esta norma lo que pretende es sustentar a un juez a declarar la prisión preventiva cuando encuentre que el sindicado o que el imputado cumple con alguno de esos supuestos, es decir, que al estar en libertad podría influir de alguna manera en la verdad real, en las condiciones que ahí se establecen. Ahora, todo esto que decimos, todo esto que hemos leído tanto en el artículo 262 como en el artículo 263, deben de ser, por supuesto, sustentados en hechos objetivos, en hechos que se refieran precisamente o que se puedan probar, que se puedan determinar, no solo porque el juez se sentó y lo vio con cara de feo, o porque es muy grandote, o porque es pelón, considere que se va a fugar o que va a ser o que va a constituirse un peligro de obstaculización. No. Debe de motivar esa decisión, recuerden eso. O sea, no es solo porque sí. Tiene que haber una motivación que es la que necesariamente se va a contribuir en ese proceso. En ese sentido, creo que si uno está del lado de la defensa, debe procurar que la situación de nuestro defendido no caiga en la sospecha de esos artículos que hemos señalado. Es decir, primero demostrar o que no existe el hecho punible o que no existen motivos suficientes para relacionar a nuestro defendido con ese hecho punible. Ese es uno. Y dos, verificar o procurar demostrar que nuestro defendido no tiene peligro de fuga o que no tiene o que no es peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad. Y por el contrario, si nosotros estamos del lado acusador, lo que tenemos que demostrar al juez, si lo que buscamos es prisión preventiva, bueno, lo que buscamos es la verdad real, pero si nosotros consideramos que hay peligro de fuga o hay
peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad, le tenemos que demostrar al juez esta situación. Ok, bien. Lenny, por favor, léeme el artículo 264. Perdón. Sí, ya te conectaste. Sí, me escuchas. Artículo 264, sustitución. Sí. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitando por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente de oficio podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes. El arresto domiciliario en su propio domicilio, residencia o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o de institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal. La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. La prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho de defensa. Y la prestación de una caución adecuada por el propio imputado o por otra persona mediante depósito de dinero o valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. Excelente, muchas gracias, Ale. Bueno, esto es lo que nosotros hemos escuchado en el foro jurídico como la medida sustitutiva. La medida sustitutiva no significa libertad per se. Significa que hay una medida que, como su nombre lo indica, sustituye a la prisión preventiva. Es decir, paliamos los supuestos jurídicos que hemos señalado. Con estas medidas nosotros hacemos de la convicción del juez y para la tranquilidad de la parte acusadora, de que nuestro sindicado, de que nuestro imputado estará en condiciones de no obstaculizar la averiguación de la verdad y que no habrá peligro de fuga. Hay por ahí algunas medidas que son, bueno, la más común, evidentemente, es la fianza. Será una caución económica. Voy a garantizar con plata para demostrar que no me voy a ir. ¿Cuál es el problema de esa? Es que, ¿cómo la medimos? Y se han visto procesos en donde varios coimputados terminan con una fianza, una de 100,000, otro de 500,000 y otro de 1,000,000. Porque lo que quiere la caución es que a la persona le sea tan caro huir que haber puesto un aliciente económico o que haber puesto una caución económica sea aliciente para continuar el proceso. Pero esa es la más común. Ahora hay otras, ¿no? Hay prohibición de comunicarse con personas o de ir a ciertos lugares o de salir o lo que uno conoce como arresto domiciliar. Es decir, que uno se queda dentro del domicilio de su propia residencia. Pero hay otras, bueno, como las que mencionábamos, el caso de una muy afamada y conocida candidata presidencial, en la que el juez, como medida sustitutiva, le dictó no tener comunicación con sus diputados o con los diputados de su partido político o no tener vinculación. No conozco la resolución, solo conozco por medios, por cierto. Pero que la prohibición era esa, no tener vinculación, y no estoy seguro si era con los diputados de su partido político o en general con los partidos, o no asistir a ninguna actividad política. No podía asistir ella a las asambleas o las reuniones de comité ejecutivo del partido, etcétera, etcétera.
Que en otra instancia que no fuese política podría ser no asistir a una asamblea o un consejero, un miembro del consejo de administración de una sociedad anónima, no asistir a ese consejo, los consejos de administración, no poner un pie en el banco en el que yo soy director, no poner un pie en la empresa en la que yo dirijo, que yo soy socio. Todas esas son las medidas y aquí tenemos que ser pues también muy creativos para ponerle o proponerle al juez cuáles pudieran ser esas medidas que sustituyan la prisión preventiva y que con ellas podamos demostrar que no habrá peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad o peligro de fuga, que es lo más importante para determinar la prisión preventiva. Armando, ¿tienes alguna duda? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Respecto al artículo 264 del numeral 2, dice la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona. ¿Quién podría ser esa persona? Mira, esa puede ser una persona que por supuesto tenga la credibilidad o que el juez tenga la credibilidad de que va a ser garante de que él o de que el imputado va a estar ahí. A mí lo voy a poner así burdo. Digamos, la madre superiora de un convento, con monjas carmelitas descalzas, por decir algo. O bajo el cuidado de un pastor evangélico, el cuidado de un rabino judío, que no tiene que ver con la religión, por supuesto, ¿no? Pero si encontráramos algo como eso, porque acuérdate que en estos supuestos que está señalando el código, se está poniendo tan amplios como para que tú puedas ser lo suficientemente creativo para proponerle al juez. Entonces dependerá, por supuesto, de cuál pudiera ser, ¿no? O sea, digamos, qué sé yo, si es una figura política importante, licenciado. Pues puede ser, o sea, que puede ser cualquier persona. O sea, puede ser el caporal de una finca. O sea, mire usted, en Tucurú, Altaverapaz, se va a quedar en este territorio, en esta finca, que tiene 300 manzanas. Y el que va a estar encargado es el señor Juan Chu. Porque Juan Chu es el que está ahí, yo confío en que él lo va a cuidar. Y de que usted no va a salir de esa finca. Por ejemplo. Entonces puede ser tan disímil como eso. Como poder, lo voy a poner a la par del arzobispo metropolitano o a la par del pastor Cashnuna y que él sea el que lo cuide. Por supuesto, tendrá que haber una aceptación para ello, ¿no? Y por eso es que no lo hemos visto con tanta... generalmente no ha sido una de las medidas sucedidas que ustedes van a conocer con mucha facilidad. Porque tendríamos que entrar en un proceso de determinar primero que el juez sienta esa comodidad, que el Ministerio Público, la parte acusadora, sienta la comodidad, y que tercero, la persona o el sujeto acepte. Que por supuesto yo no aceptaría. Si no puedo ni mantener a mis hijos adolescentes quietos, yo voy a andar yo con un imputado de un delito. O sea, es complejo, ¿no? Pero digamos que respondiendo a la pregunta es así de amplio, ¿no? O sea, es la posibilidad de someterlo al cuidado de una persona X o de una institución, que puede ser cualquiera, la Cruz Roja, un convento de monjas, ¿qué les gusta? El club de fans de Bad Bunny, o sea, cualquiera. Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Lo que pasa es que yo tengo que demostrar ante el tribunal que esa institución, que esa persona me va a cuidar. Y esa persona y esa institución tiene que estar en concierto, tiene que estar de acuerdo. Si no, no lo voy a probar. Pues, o sea, si yo llego y digo, mire, yo quiero yo propongo que me cuide
qué sé yo, X, Juan Pérez, que es el director de Alcohólicos Anónimos. Y él presenta carta de mí, yo no me puedo hacer cargo de eso. Yo tengo que trabajar. Yo solo vengo a mis sesiones de aquí en la noche. Por supuesto, no me van a dictar la medida, porque pues no va a estar claro de que él no puede hacerlo. ¿Me entienden? Entonces, como que tenemos que buscar ahí cuál pudiera ser, dependiendo del caso concreto. ¿Verdad? Lenny, ¿tienes alguna pregunta? Sí, licenciado. ¿Cuál sería la justificación que yo podría dar si no quiero hacerme responsable de cuidar a esa persona? Cualquier justificación, desde que no se te da la gana, no tienes obligación. Desde que no se te da la gana, hasta que tengo que hacer, porque depende de tus circunstancias, ¿verdad? Lo que no puedes hacer es decir, mire, tengo que trabajar y no tener trabajo. Eso no puede ser tu justificación. Simplemente, yo no tengo la capacidad para hacerme responsable. Y no lo quiero hacer. Y no tienes, ¿verdad? O sea, eso es así de sencillo. Por eso es una medida que es de las más difíciles. Porque hay que encontrar quién pudiera ser y que esté de acuerdo, y que además de que esté de acuerdo, convenza al juez de que no va a pasar nada. Perfecto. Gracias, Lic. Con mucho gusto. Adelante, Sergio. Estamos, al hablar de esta situación, podríamos colocar como garante al padre del imputado, de que ya que realmente el hijo no va a dejar a su padre. Esa era una duda. Y la otra es, en dado caso que yo esté como garante de una persona y la persona se fuga, ¿qué sucede con el garante? Vamos a ver. Uno, puede ser cualquier persona, Sergio. Cualquier persona. Dos, o sea, y cuando digo cualquier persona, o sea, cualquier persona. O sea, puede ser mi hijo, mi papá, mi abuelito, Serafín, el payaso, el chino de la esquina, el arzobispo metropolitano, quien tú quieras. Quien tú quieras. Lo que no puede pasar es que tú estés sentado en tu oficina y digas con el imputado, mire, ¿a quién podemos poner? Pongamos al chino, ¿qué? De la esquina. Pongamos al arzobispo metropolitano. Y le preguntamos, no, pongámoslo, si el juez se va a quedar convencido. No. O sea, yo tengo que tener esa claridad, y de verdad tiene que ser una situación en la que se garantice esa medida. Y dos, si no hay un concierto, si no hay una actividad en la que se pueda determinar que el garante participó en la fuga, por ejemplo, no tiene ninguna responsabilidad. Yo puedo informar al día siguiente, mire, señor juez, pues yo me levanté en la mañana y el desgraciado ya no estaba. Este brother se fue temprano y yo ni lo sentí. Estaba muy cansado y quedé dormido. Se me investigará, por supuesto. Se me investigará si de verdad yo colaboré con la fuga o no. Pero se supone que lo que yo tengo que hacer es informar al tribunal de inmediato de lo que suceda. Mire, fíjese que se está saliendo en las noches. Yo no sé dónde se va. Pero digamos que no somos, ni él está en prisión preventiva, ni yo como garante soy un alcaide o una prisión o el sistema penitenciario. Es una medida que sustituye a la prisión preventiva. ¿Verdad? Y por supuesto la tenemos que buscar en concordancia o en consonancia a lo que es nuestro imputado, nuestro defendido. Dependiendo a eso es que nosotros tenemos que buscarlo así, ¿verdad? Buscar la medida adecuada. Porque podemos poner una medida que no sea la correcta y que eventualmente se constituya en un verdadero obstáculo a la persecución penal que nos haga responsables a todos, ¿no? Pero contestándote, puede ser cualquier persona. Yo puedo proponer a Bad Bunny si se me hace.
pero tiene que estar él de acuerdo con eso. Y dos, el garante es simplemente garante. Nada más. Es lo que garantiza lo que está sucediendo y el otro es el responsable. Ahora, si el garante se demuestra que contribuyó, que se puso como garante y que agarró el carro en la noche con él, lo fue a dejar a la frontera y se regresó, eso sí ya son otros 10 quetzales. ¿De acuerdo? Sí, licenciado, gracias. Con mucho gusto. Bien. Ahora necesito que alguien me levante la mano, por favor. Y que César Franz, léeme el artículo 273 del Código Procesal Penal. Artículo 273. Internación provisional. Se podrá ordenar la internación del imputado en un establecimiento asistencial cuando medien los siguientes requisitos. 1. La existencia de los elementos suficientes para sostener razonablemente que el imputado es como probabilidad autor de un hecho antijurídico o participe en él. 2. La comprobación por dictamen de 2 peritos de que sufre una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales que lo tornan peligroso. 3. La existencia del peligro de fuga. 4. La conducta anterior del imputado. Y 5. Tener 6 o más ingresos a los centros de detención. Muchas gracias, César, te agradezco mucho. Bien, entonces esta internación provisional es cuando vemos a los imputados en bata en algún hospital como medida que sustituya la prisión preventiva, pero que no es una medida sustitutiva como tal, ¿no? Es decir, es otra actividad que puede suceder, es otra situación jurídica procesal. Para esa situación jurídica procesal debe de existir o debe de cumplir con alguno de los requisitos que señala el artículo. Es decir, cumplir con esos elementos que me permitan o que le permitan determinar al juez autorizar que ese imputado sea internado en un centro asistencial, en un hospital, en un sanatorio. Y por supuesto, yo entiendo que todos tengan esta suspicacia de pensar que muy posiblemente todas estas fórmulas, las medidas sustitutivas de estas fórmulas, son medidas que la defensa podría tomar para procurar que el imputado no esté vinculado al proceso o que pueda huirse o que... Sí, mi recomendación es primero que ustedes como abogados jamás se presten a una cosa de esas. Jamás. Ustedes, con tal de obtener el éxito, no pueden vender su arma al demonio. Deben de actuar apegados a derecho y con todos los cánones de la ética y del profesionalismo. La situación es del imputado. El problema es del imputado. Y ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ahora, que en la calle podamos encontrar que gente se ha fugado de los hospitales o que no han, o el caso, por ejemplo, del señor Alejos, en donde pues estaba en uno de los medios, pues no conozco el caso, donde se logró demostrar o se está demostrando que él en un sanatorio sin tener las condiciones médicas suficientes para estar ahí, era visitado por diferentes personas y seguía sosteniendo relación con actores políticos y para no sé qué cosas. Pues sí, esas son cosas que se dan.
se da y, por supuesto, esto no los evita, ¿no? O sea, el intento es evitarlos. O sea, no quiere decir que no vaya a suceder. Lo que sucede es que todo va a depender de cuál sea la actitud del imputado. Y la actitud del imputado debe ser seguir a cabalidad las medidas que corresponden de acuerdo a la medida sustitutiva, es decir, los elementos que corresponden a la medida sustitutiva que le ha dictado el juez o aquella situación jurídica procesal en la que le ha puesto, ¿no? Como es el caso de la internación provisional. Y por supuesto, reitero que cuando hablo de los casos, los hablo con el conocimiento mediático básico, sin entender, sin ver la carpeta judicial, sin ver qué es lo que está sucediendo y sin, por supuesto, señalar ni ponerme a favor de uno u otro, sino es simplemente como un ejemplo académico para que vayamos entendiendo de mejor manera estas. Y por último, alguien que me haga favor de levantarme la manita. A ver, Selvin Omar, por favor, léeme el artículo 272. Artículo 272. Falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución de prisión preventiva. Muchas gracias, Selvin, te agradezco mucho. Bueno. Bien, cuando no existen esos presupuestos para dictar la prisión preventiva, el juez debe declarar la falta de mérito. Declarar la falta de mérito no voy a pedir que lo lean, les voy a anotar ahí el artículo 324 en el último párrafo que dice: mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medida sustitutiva, la investigación no estará sujeta a los plazos. Es decir, a los plazos de 3 y 6 meses que ya habíamos visto de lo que duraba. Entonces, aquí solo por recordatorio, leamos el artículo 324, último párrafo. Bien. ¿Qué va a pasar después? ¿Cuál es el siguiente paso? Si hay medida sustitutiva o si hay auto de prisión preventiva, entonces debe haber un auto de procesamiento. Alguien que me levante la mano, por favor. Gracias, Merlin. En efecto, es el artículo 324 bis aquí. Gracias por hacerlo notar. Bien, entonces, Lenny, por favor, léeme el artículo 320 del Código Procesal Penal. Artículo 320.
auto de procesamiento. Inmediatamente de dictado el acto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá un auto de procesamiento contra la persona a que se refiere. Solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia. Muchas gracias, Len. Te agradezco mucho. Bien, entonces, para el siguiente paso es bien sencillo. Es decir, es el auto, la resolución que dicta el tribunal de forma inmediata a que dicte el auto de prisión preventiva o el auto que señala la medida sustitutiva. Ese juez contralor emite el auto de procesamiento. Y por supuesto, solo se puede emitir el auto de procesamiento siempre que la persona hubiese sido indagada. Es decir, que haya pasado por el proceso de la declaración, etcétera, etcétera. Necesariamente tiene que haber declaración del sindicado para llegar a este autoprocesamiento. Luego, todos estos pasos los vamos a ver. Aquí hay mucha información, entonces lo vamos a centralizar en los pasos en específico ya cuando condensemos la información. Pero en este auto de prisión, en este auto de procesamiento, perdón, tenemos que entender que hay un aspecto más que debemos de considerar. Y es lo que el artículo 322 señala. ¿Alguien me puede leer el artículo 322, por favor? Con gusto, licenciado. Artículo 322. Efectos. Son efectos del auto de procesamiento. 1. Ligar el proceso a la persona contra quien se emita. 2. Concederle todos los derechos y recursos que este código establece para el imputado. 3. Sujetarlo a sí mismo a las obligaciones y prevenciones que del proceso se deriven, inclusive el embargo precautorio de bienes. Y 4. Sujetar a la persona civilmente responsable a las resultas del procedimiento. Excelente, muchas gracias, Yamile. Entonces, este auto de procesamiento tiene ese efecto. Tiene el efecto de ligar, que es el efecto por antonomasia del auto de procesamiento, pero se llama auto de procesamiento. ¿Por qué? Porque es una resolución del tribunal que, como su nombre lo indica, lo que hace es precisamente proceder o continuar con el proceso en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver y tengamos mentalmente este mapa. Una persona que es detenida, un imputado, ya sea por presentación espontánea, citación o aprehensión, es sometido a su declaración y ante esa declaración el juez puede dictar puede tener varias decisiones. Si es una prisión, si es una decisión que tiene que ver con la prisión preventiva o la medida sustitutiva, que básicamente es lo mismo, lo que pasa es que la medida sustituye a la prisión preventiva, implica que tiene cierto grado de convicción de que está vinculado al proceso. Esa vinculación al proceso implica, o esa de medida, digamos, esa situación en la que pone el juez al imputado, provoca necesariamente que esté vinculado al proceso. Y eso se hace a través de una resolución adicional en la que se dicta de manera inmediata que está vinculado al proceso y que tiene que continuar. Y por supuesto, vendrá lo que corresponda, ¿no? Esto le da a la persona los derechos procesales que establece el código para el imputado y además
lo sujeta a las obligaciones o a las actividades preventivas o prevenciones que establece el código para todo imputado. Que por supuesto será una situación que se dilucide ante el tribunal. Y el tribunal que está teniendo perdón, muchas que no avisan de tan tímidas que son. Está, vamos a ver. A mí avísenme porque yo los chats casi no los veo. Sí, Yamilia, adelante. Gracias, licenciado, muy amable. Fíjese que estaba viendo su referencia del artículo 324 bis, pero en mi código tengo derogado el artículo del 324, se salta al... no, estoy equivocada. Sí, dice artículo 324 bis y luego dice derogado el artículo 324, pero me imagino que era el TER. ¿Es el 24 qué o que está derogado? Sí, pero acá solo dice derogado artículo 324. Sí, tiene razón. Entonces, cuando tú lees al final. Sí, pero no hacía referencia a eso, por eso me equivoqué. Muchísimas gracias, licenciada. Con mucho gusto. Stanley, adelante. Licenciado y compañeros, buenas noches. Licenciado, pues, escuchando la clase ahora se me generaron dos dudas. Sí. La primera es referente al auto de prisión. Antes del auto de prisión, pues, tenemos claro que el sindicado, hasta ese momento es sindicado, pero a partir del auto de procesamiento o el auto que dicta el juez, se establece como imputado. Pero ¿en qué momento entra entonces la declaración formal que hace el Ministerio Público para tomarlo como acusación o acusado formalmente? Esa sería la primera duda. Perdón, la segunda, ¿me la puedes repetir porque te perdí un momentito? Claro. Tenemos entendido que en este momento, pues, el sindicado, prácticamente eso es el sindicado, pero al momento en que se dictó el auto de procesamiento, la persona culpable cambia su estatus a una persona imputada y se le llama imputado. Pero ahora me confundí en qué momento o en qué etapa es donde el Ministerio Público presenta el escrito de acusación formal, declarándolo así, acusado formalmente y ligándolo al proceso. Esa sería mi primera duda. La segunda duda es de que usted hablaba del juez contralor y de que dependiendo de la situación o dependiendo del grado de peligrosidad o culpabilidad, él podía determinar en sí si aplicaba una medida sustitutiva o una prisión preventiva. Pero el artículo 14 del Código Procesal Penal alude al principio procesal de favor libertatis, que establece que el juez debe utilizar el menor uso de la prisión posible. ¿En qué momento el juez también tiene razón de este tipo de principio? ¿O es el abogado defensor quien lo debe solicitar? ¿O cómo procede? Ok, bien, vamos a ir. Muy buenas preguntas porque nos generan discusión. En principio, te voy a contestar la última. Y es que, en efecto, el derecho está. Nosotros seguimos siendo o teniendo como sindicados o como imputados, nos asisten los derechos más básicos que se establecen en la Constitución, los más generales, ¿no? O sea, el principio de inocencia, el del favor de la libertad, eso es lo que se procura, ¿no? Ahora, el código lo reglamenta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Establece condiciones para que eso se dé. Y esas condiciones que, digamos, deben demostrarse o no en relación al peligro de fuga o la obstaculización de la investigación. No en relación a la certeza de participación o de autoría o de culpabilidad, porque para eso está el resto del proceso, ¿no? Si tú te recuerdas, leíamos que deben de haber dos
dos requisitos fundamentales, ¿no? Para que lleguemos a esta parte. Es que exista un hecho punible y dos, que hayan elementos suficientes para pensar que la persona pudo haber sido el autor o el copartícipe de ese hecho punible. ¿Verdad? Entonces, eso lo que quiere decir es que hay elementos, o sea, son elementos en los cuales el juez se basa para continuar el proceso. Pero en esta etapa lo que nosotros estamos buscando es abrir, porque después de este auto de procesamiento empieza el mero procedimiento preparatorio. Esto que estamos viendo debería estar pasando casi en el mismo día. Todo esto que hemos visto en 3 días debería de pasar en el mismo día. Es decir, no por supuesto lo de antes, ¿no? O sea, no la querella, no la denuncia, ni la prevención policial, sino que desde que se da la aprehensión, desde que se da la citación o la presentación espontánea, se da la declaración del sindicado que tiene que ser dentro de las siguientes 24 horas y el juez inmediatamente, ahí, después de la declaración del sindicado, tiene que dictar alguna de esas 4 situaciones jurídicas procesales. Dictar un auto de prisión o una medida sustitutiva, la internación provisional, o definir que hay una falta de mérito. Y en ese momento el juez, para poder, digamos, en conjunto, dictar una medida coercitiva que le permita enganchar con el auto de procesamiento, que permita dar el paso del auto de procesamiento, es que tiene que tener una actividad volitiva en donde defina qué debe hacer con esa persona que va a procesar. Esa persona que va a procesar, ¿queda en prisión preventiva o queda en medida sustitutiva? Tenemos el principio que tú dices, que es el favor libertatis, que lo que hace es decirle al juez que debe de procurar preferiblemente la libertad. Es decir, debe de haber una medida sustitutiva, una medida que en conjunto, o varias medidas que en conjunto, sean un paliativo para 2 aspectos particulares. El peligro de fuga y el peligro de obstaculización de la investigación. Si yo demuestro ante un juez que no hay peligro de fuga y demuestro que no hay peligro de obstaculización, se supone, teóricamente, que el juez debe estar en la tranquilidad de que puede proceder con una medida sustitutiva, que no necesariamente tiene que irse a prisión preventiva y que puede dictar el auto de procesamiento. Porque lo que sí es cierto es que no puede haber ni prisión preventiva ni medida sustitutiva si yo no voy a dictar auto de procesamiento. ¿Verdad? O sea, si yo doy el paso como juez de prisión preventiva o medida sustitutiva, es porque lo voy a procesar. Y ahí, en ese pequeño escalón del proceso, sigues teniendo los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, pero debes llevarle a la convicción del juez, no de tu inocencia, no de la inocencia de tu cliente, no de la inocencia del vinculado, sino demostrar que no habrá peligro de fuga, 1, o 2, que no habrá entorpecimiento u obstaculización de la investigación penal. Eso es lo que debo de demostrar en ese momento. Y eso no incumple con el principio. El juez tiene claro que él prefiere dar la libertad, pero si él demuestra que él se va o que se junta, o que su círculo de amigos, su círculo de trabajo, su círculo de personas que están bajo su cargo en el trabajo son las mismas personas que van a participar como testigos, es evidente que el juez los tiene que separar de alguna forma.
Y si no lo puede hacer mediante una medida sustitutiva, lo hará o lo tendrá que hacer, se verá obligado con la prisión preventiva. Porque el principio de favor-libertad no quiere decir que sea obligatorio dejar a todos sin auto de prisión preventiva o sin prisión preventiva. Lo que quiere decir es que el juez debe de preferir, si él encuentra los elementos como para entender que el imputado no va a entorpecer la investigación y que no se va a fugar, tiene sus elementos, no las dicta. ¿Te explico correctamente? ¿Te di a entender la luz o me perdí mucho? A mí me gusta hablar. Sí, licenciado, sí me quedó claro esa segunda duda. La primera, pues, la primera era que si al momento de que la persona culpable está dentro del proceso, hasta ese momento, pues todos sabemos que él es el acusado. Y al momento de que el juez dicta el auto de procesamiento, pues claramente es imputado. Pero ¿en qué momento después de ser imputado, cuando que haya una falta de mérito, va a venir el Ministerio Público a presentar el escrito de acusación formal o el escrito de falta de mérito hacia el imputado? Es que lo que no hemos visto todavía a profundidad, que lo vamos a ver hasta el final, es vamos a ver, no lo tengo aquí en la pantalla, lo decía. Esta parte de acá es un poquito más profunda, porque acá es donde ya llega con el sindicato, llega el sindicato, llega el Ministerio Público y cada uno tiene, y hay un orden. Esto se nos va a volver grande. Y aquí lo vamos a ver en cuanto, digamos, concluyamos esta primera etapa, que nos ha llevado hasta el auto de procesamiento, y que lo que nos deja es, digamos, en la etapa en donde debo llevar a la acusación, ¿no? Como damos a los actos conclusivos después del proceso de investigación. O sea, después de este auto de procesamiento, viene el mero procedimiento preparatorio, que es el plazo de la investigación, que puede ser de 3 meses o 6 meses. Y una vez concluido con eso, habrá un acto en el que se podrá concluir o no con esa etapa. Pero después de eso vamos a ver a detenimiento, porque esa es la parte, creo yo, medular de la etapa preparatoria, este proceso, ese momento. ¿Que cómo se desarrolla? Pues ya lo veremos, ¿no? O sea, el juez le da la palabra al fiscal, el fiscal intima los hechos del sindicado, o sea, cómo fue el tiempo, en qué momento, de qué forma y en qué lugar se dio, se da la declaración del sindicado, hay una discusión para ligarlo a proceso o no, se discute después las medidas de coerción, se discute después el proceso o el plazo para la investigación, y eso termina con un auto de procesamiento, con un auto de prisión preventiva o con una falta de mérito, ¿no? Que es esta parte que hemos visto hoy. Entonces ahí, tu duda, para regresar y concretarla, donde el Ministerio Público dice qué es lo que tiene, es en esta. Sí se ve mucho. Sí. Es en esta, Stanley. En esta parte, ¿se ve? En esta declaración, ahí participa el Ministerio Público. Lo que pasa es que ahí no nos alargamos, porque si es una audiencia larga, o sea, de hecho, esa puede durar días. Y hay algunas, inclusive los casos son muy grandes, que semanas y meses, ¿no? Debería de ser de inmediato, ¿no? Pero depende del caso. Pero es acá, Stanley, donde participa el Ministerio Público,
que ya veremos pronto cómo se dan esas participaciones. Bueno, gracias, licenciado, y a los compañeros por el tiempo para solventar mis dudas. Al contrario, con mucho gusto, Stanley, y para eso estamos. La idea es que todas esas dudas nos ayudan a todos a mejorar y a profundizar nuestros conocimientos. Siempre he instado a que lo hagas. Adelante, Armando. Licenciado, si en un auto de procesamiento se emite una medida sustitutiva, yo como creyente adhesivo podría reformar eso y convertirla en una auto de prisión. ¿Cómo podría yo lograr eso como creyente adhesivo? Tienes que convencer al juez. La prisión preventiva es bien sencilla. Es llegar al convencimiento del juez de que tú tuviste, o de que el sindicado tiene o no, o peligro de fuga o peligro de obstaculización de la investigación, de la investigación penal. Esos son los dos elementos. Y esto es desde un inicio, en el momento en que sea por primera vez, o puede ser sobrevenida, ¿no? O sea, en esa solicitud de reforma, porque no se cumplió con la medida sustitutiva, digamos, determinado, no voy a mencionar otra vez a la candidata, pero un determinado candidato o un político importante se le dice: usted no puede asistir a ninguna reunión con los diputados de su partido o a una asamblea de su partido, y se detecta que en efecto así es, entonces yo le llevo la información al juez y solicito que lo reforme, porque en efecto él no se está oyendo, él está en el país. El problema es que se está yendo a meter en donde están los testigos y va a amedrentar a los testigos y los va a convencer o los va a obligar a que declaren una cosa completamente diferente. Entonces, si yo le logro demostrar al juez que a pesar de una medida sustitutiva, el sindicado o el imputado, que ella sería imputado, tendría o sus actos hacen peligrar la averiguación de la verdad, entonces esa demostración debería haber o debería ser una variación y procurar que se dicte, una autoprisión preventiva. Pero básicamente siempre se trata de eso. Siempre se trata de determinar que no existan esos elementos que habíamos señalado. Peligro de fuga y averiguación y obstaculización de la averiguación. Esos son los dos elementos sobre los cuales podría versar tu impugnación o tu revisión, por supuesto. Licenciado, en el caso de que, por ejemplo, él me amenazara de muerte. Pues depende de qué seas tú en el proceso, porque si no tienes nada que ver en el proceso, no surte esos efectos. Podrá ser otro hecho delictivo, pero si tú eres, por ejemplo, un testigo, se está conculcando la medida sustitutiva, porque se está evitando o se está, digamos, tergiversando o modificando o poniendo en peligro la averiguación de la verdad. No te convencí. Es que pasó una moto, licenciado, no la escuché. Perdón. Entonces te decía que depende de la circunstancia o del papel que tú juegues. Si yo soy el imputado y estoy imputado por el delito de defraudación tributaria, y como tengo posibilidades de
no tengo posibilidades de huir o de obstaculizar el proceso, me dictan una medida. Pero yo voy el domingo a jugar fútbol, tú estás en el otro equipo, se arma una trifulca, se hace una riña, nos golpeamos y te digo, mira, te voy a matar. Desgraciado. No tiene nada que ver con el proceso, porque no estoy poniendo con eso en peligro ahí no hay peligro de obstaculización ni peligro de fuga. Ahora, si tú eres el contador general de una sociedad en donde yo soy acusado de haber defraudado a la entidad y tú eres el testigo de esa posible defraudación y yo te amenazo de muerte, entonces sí existe peligro de obstaculización. O sea, que va a depender de qué papel juegas tú. Gracias, licenciado. Muy, muy buena explicación. Con mucho gusto, a tus órdenes. ¿Alguna otra duda, jovencitos? ¿Una duda? ¿Reclamo? ¿Queja? ¿Dolor? A ver, Sergio, adelante. Licenciado, buenas noches. A mí me entra duda con el tema de lo que usted colocaba dentro de esta situación, que es ¿cómo se llama? La falta de mérito. Yo tenía entendido que una falta de mérito era que no se habían encontrado indicios para, ¿cómo se llama? Que usted fuera culpable de la investigación y quedaba libre de todo, del caso directamente, no había sido ligado a proceso. Quiere decir entonces que puede haber una falta de mérito, pero aún así lo pueden ligar al proceso. Es que vamos a ver, vendrán algunos actos conclusivos en los cuales podremos entender qué corresponde o cuáles son los efectos de cada cosa. Pero en términos generales, la falta de mérito lo que implica es que yo no tengo como juez los elementos de convicción necesarios como para determinar que se han cumplido algunos de esos dos presupuestos a los que habíamos señalado en un inicio. Uno es la existencia del hecho punible y dos, la posible participación del sindicado en ese hecho punible. Si yo no estoy convencido de que, si como juez no estoy convencido de que fulano participó en un hecho punible o de que ese hecho en el que participó es punible, entonces yo dicto una falta de mérito. La falta de mérito me desliga a mí, y esto ya lo habíamos conversado, pero eso no significa que si el tribunal, que si el Ministerio Público encuentra nuevas condiciones, nuevos elementos, nueva información, eso no obsta, o sea, la falta de mérito no obsta a que pueda reiniciarse este tema, ¿no? O sea, que yo pueda que pueda intentarse una nueva vinculación al proceso. Te va a quedar mejor definido cuando, digamos, veamos todos los actos conclusivos, el sobreseimiento, la clausura provisional, entonces, pero la falta de mérito es eso, o sea, no hay suficiente mérito para hacer proceso. Y licenciado, perdón, disculpe, en eso me queda más duda en el sentido de que yo tenía entendido que penalmente no se puede perseguir a una persona dos veces sobre un mismo proceso penal. Entonces eso me deja un poco de duda en ese aspecto. No, lo que no puede ser es perseguido dos veces por el mismo hecho. No dos veces en el mismo proceso penal. O sea, perdón, sí, dos veces por el mismo hecho. Pues mira, pues Sergio, lo que tenemos que hacer nosotros como estudiantes de Derecho no es lo que me dijeron o referencias.
Tenemos que acudir a la fuente. Las fuentes del derecho son dos en nuestro país: la ley y la jurisprudencia. Y tenemos que hacer casar los supuestos jurídicos, porque las leyes no son referencias. Están con un vocabulario tan claro que lo que nosotros como abogados tenemos que hacer es aprender a dar lectura, aprender a leer la norma. Y la norma no te está diciendo que vayas a ser juzgado. O sea, tú llegaste, todo esto que está pasando, te lo está pasando el primer día. En el primer día llegan, te conducen, en el peor de los casos te conducen, te aprenden, te llevan, vas con el juez y el Ministerio Público indica qué es lo que cree que ha pasado, los elementos de juicio con los cuales quiere convencer al juez de que te están vinculando a un proceso, a un hecho punible. Pero yo puedo demostrar ahí, o puede que el Ministerio Público no logre demostrar suficientes elementos como para vincularte a ese proceso. ¿Por qué? Porque hay principios que te garantizan la inocencia, el derecho de defensa, etcétera, etcétera. Y el Ministerio Público no solo porque dices que fíjense que él fue el que se lo robó, no. En esa, como veremos más adelante en esa audiencia, el Ministerio Público llegará a decir, mire, aquí está, yo lo quiero acusar porque aquí está el acta tal, aquí está esta cosa, aquí está esta conversación, aquí está este elemento. Y por supuesto que tú tienes vas a tener la oportunidad de ejercer tu derecho o de abstenerte o de comunicar cuál es tu posición. Y en ese mismo día, el juez puede decir, miren, muchachos, aquí no hay delito. O puede decir, si hay. En efecto, si hay. Y si está vinculado a ese señor. Parece que sí. Si hay elementos suficientes como para ir a investigar. Para que continúe la investigación. Y es importante que este señor se quede ahí procesado. Y depende de las circunstancias, es importante que quede en prisión preventiva o es importante que no. Pero que en el caso que tú no se ocupa, que tú estás preguntando que es la falta de mérito, el juez debe decir, no, mira, muchacho, perdón, pero ¿sabes qué tiene que ver aquí? Te lo voy a poner en un caso que lo tengo fresquísimo. Se acusa de una defraudación al Estado por una supuesta licitación. Se llevan a los miembros de la Junta de Licitación, dice, y obviamente a otros funcionarios de un órgano administrativo, y les dicen, y les acusan, y dicen, ustedes participaron todos en una defraudación. Hubo confusión con un posible oferente, hicieron las bases, y ustedes, señores de la Junta de Licitación, ustedes participaron. Entonces, cuando vas a esa audiencia, pues tú demuestras, y mire, señor juez, a mí, pues, él podrá decir lo que sea, yo no sé qué pasó. Lo que sí le puedo decir es que yo como Junta de Licitación no puedo hacer nada más que cumplir las bases de licitación. No puedo modificar las bases de licitación. Entonces yo no participé en eso. Bueno, en efecto así es, así dice la ley, usted no tiene participación, vamos a procesar a los demás y a este falta de mérito. Te vas a tu casa, como miembro de la Junta de Licitación, te dan tu falta de mérito, y en el proceso de investigación encuentran o buscan dentro de las cuentas del contratista que defraudó al Estado en conjunto con otros funcionarios, y encuentran que en esas épocas en que se dio, hay movimientos financieros de esa empresa a mi cuenta. Hay nuevos elementos como para buscar el procesamiento, porque es que tú no se está siendo procesado todavía. Todo esto que estás viendo es el primer día. Y ahí es donde entonces te jalan y te dicen, no, venga, otra vez, lo vamos a conducir, lo vamos a citar, o lo vamos a aprender, y ahora le vamos a mostrar que están estos nuevos elementos. Y sobre la base de esos nuevos elementos, el juez dictará otra medida, que es procesarlo o no.
acuerdo? O sea, porque el problema es que el auto de procesamiento no puede ir primero. Y aquí se lo voy a poner. Lo lógico, desde el punto de vista civil, en materia civil sería que la primera etapa fuera esto. Hay un auto de procesamiento, estoy ligado a proceso, entonces después dicto prisión preventiva o medida sustitutiva. ¿Por qué es al revés? Porque aquí está la facultad del juez de desligar. Nos está desligando del proceso, no nos está declarando inocentes. Lo que está diciendo es, con estos elementos que a mí me presentaron el Ministerio Público, la parte acusadora, no hay elementos suficientes para pensar que usted participó en el gobierno. Entonces no puede haber un cierre del caso permanente y para siempre. Porque eso no exceptúa la responsabilidad penal. Como veremos, habrán otros actos conclusivos en donde sí se determine y por eso se dictarán. Pero en este caso en particular, lo único que se está definiendo por el juez es, vale con lo que yo tengo, con la información que me ha presentado, porque el juez no tiene que ir a buscar nada. El juez va a analizar lo que le lleve el Ministerio Público. Y con lo que le lleva el Ministerio Público, tiene que analizar si corresponde o no corresponde ligar al proceso. Y la falta de mérito es esta. En estos momentos no corresponde, con estas circunstancias, no corresponde a usted dictarle ningún auto que lo haga parte de él. O sea, no lo voy a ligar. Entonces, no es que estés cerrando el caso ni estés evitando ninguna responsabilidad. Por eso es importante que nosotros acudamos a la norma a ver lo que dice. Porque no es el derecho no es referencial. El derecho es la norma que está escrita y que dice lo que dice y que dice lo que tiene que pasar. Ahí tenemos que buscar nosotros la respuesta. Y en el caso, reitero, de la falta de mérito, es eso. No hay mérito para seguir. Hasta aquí llegó usted, señor. Porque no hay mérito para seguir. Si me traen otras cosas, pues ya veremos. Pero hoy, con lo que hay en esta audiencia de hoy, no hay mérito para continuar. ¿Te lo dejo claro, Sergio? ¿O le di muchas veces? No, me parece, sí lo entendí, de que primero que todo lo que entendí yo es de que no se puede aplicar el artículo 18 del Código Procesal Penal, la cosa juzgada, porque en esta fase del proceso no hay un juicio, sino simple y sencillamente hay una presentación de pruebas. Y si no existen las pruebas suficientes para poder aplicar o poder abrir a investigación y dictar un juicio, entonces tienen que juntar o buscar otros indicios para ligarme a proceso o no. De hecho, no se puede aplicar la cosa juzgada porque no solo no hay juzgamiento, aquí ni siquiera ha iniciado la investigación. Después del auto de procesamiento es que en ese acto es que se fija y se discute en esa misma audiencia, se discute cuánto va a durar. Porque todos estos autos que ustedes están viendo, el auto de prisión o la medida sustitutiva, luego el auto de procesamiento, inclusive la falta de mérito, se da en el mismo acto, en la misma audiencia. Primero se discute una cosa, se saca el auto de prisión preventiva o de la medida sustitutiva. Luego entonces pasamos a ver si hay procesamiento o no hay procesamiento. Se da el proceso y de ahí se pasa a definir cuánto tiempo dura el proceso de investigación. Y cuando se ha terminado la investigación, ni siquiera es el momento de juzgar. Vamos a entrar a una segunda etapa, que es la etapa intermedia, en donde tiene una función de fiscalizar lo que se ha investigado. Y una vez se termine la etapa de la investigación, vamos a entrar al juicio. Y en el juicio, con la sentencia, es que podemos definir una situación jurídica, que no es definitiva ni es cosa juzgada, porque todavía existe la posibilidad de impugnar, de apelar en segunda instancia. Y aún así, todavía
está la posibilidad de que se someta a casación. Y una vez agotado todo eso, que son como años, entonces ahí se convierte en cosa juzgada. Hoy estamos pero en el primerito día. Sí, ahora sí lo entendí bien. Gracias, licenciado. Adelante, Stanley. Licenciado, solo una duda. Esta parte del esquema en la pizarra 2, la cual está en pantalla, dijo que se subdividía del esquema de la primera pizarra en la parte de desistimiento, artículo 310, ¿verdad? Perdón, te me entrecortaste. ¿Esta parte de la pizarra es la pizarra 2? Sí. Usted dijo que se subdividía de la pizarra 1 en la parte de desistimiento, ¿verdad? O solo para yo después armarlo o dibujarlo en cartulina. Digamos que si tú juntas aquí para abajo, después de la declaración del sindicado, tú vas a encontrar esta parte, la situación jurídica procesal. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Aquí después lo vamos a hacer un poquito más condensado para entender ya de mejor forma las etapas, y creo que ahí en la siguiente sesión creo que vamos a concluir. Ahí ya veremos eso, ya más condensado, sin tanto ramaje, en el tronco en particular, así como vimos el del proceso penal, el del procedimiento penal, fue el procedimiento común, son 5 etapas, y esas 5 etapas tendrán un ramaje cada una, y después entraremos a ver con detenimiento la audiencia que te causaba duda a ti, probablemente. Muy bien. ¿Alguna otra duda, mis estimados amigos? Duda, queja, dolor, señalamiento. No, licenciado, muchísimas gracias. Muy amable por su explicación. Muchas gracias. Entonces les deseo feliz noche a todos, que descansen y nos vemos el próximo martes. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.